Buenas noches, estimados amigos, y continuamos con nuestro estudio de las Sagradas Escrituras bajo una perspectiva hebrea. Esta noche será la última noche de la fiesta judía de Hanukkah. ¿Qué significa esta fiesta judía? Es únicamente una fiesta eh, establecida por unos rabinos, por quienes lucharon para liberar Israel de la opresión griega. Por tanto, esta no es una fiesta establecida por Dios, como dicen algunos. En realidad, todo lo que estudiamos no se trata de algo que tengamos que hacer porque Dios lo ha establecido, ni cosa por el estilo. Todas las historias bíblicas tienen un contenido que debe ser analizado en la profundidad. Tiene que ser racionalizado. Es decir, para quienes creen que la Biblia es un libro para creer, en realidad están todavía en el nivel de la literalidad. El nivel literal de la Biblia es el nivel eh, más básico, es un nivel para los niños. Y si nos quedamos en el nivel para niños, se convierte en el nivel para los tontos. ¿Qué significa esto? Que cuando crecemos, como dice en la Biblia, que tenemos que dejar la leche para comenzar a comer alimento más sólido, el nivel literal tiene que ser racionalizado, tiene que ser más profundizado, como dice también escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Esto significa que cada vez que volvemos a las historias que parecen historia, cada vez comenzamos a entender que ya no son historia, sino que son historias relacionadas con nuestra espiritualidad. La espiritualidad de conocernos a nosotros mismos, empezar a saber cómo funcionamos, qué debemos corregir para encontrar un estado de equilibrio. La fiesta que esta noche se celebra como el último día de Hanukkah, habíamos dicho que es la fiesta de las luces, de hacer que la luz brille en la oscuridad, y obviamente todo está relacionado con el tiempo de mayor oscuridad en el hemisferio norte, cuando la noche se alarga y los días se hacen más cortos. Cuando el sol parece esconderse en el horizonte y vuelve otra vez a aparecer y a levantarse en una especie de nacimiento del sol. Todo esto fue configurado en formas alegóricas, en formas mitológicas, en cada una de las culturas, eh, las diferentes culturas antiguas. Y de todas ellas, la Biblia no es la excepción. Recoge todas estas costumbres, las agrupa y ha diseñado varios libros, varias historias para explicar estos fenómenos, pero en una suerte de mitología que recoge todos los símbolos y todos los elementos para describir nuestra espiritualidad. En la fiesta de Hanukkah, como se celebra el día esta noche, que inicia el último día de Hanukkah, esta lámpara fue creada para conmemorar el famoso día de la dedicación del templo, tal como está establecido en el libro de los Macabeos. El,
La, la lámpara, que se le llama Hanukkah, tiene 8 brazos y contamos los 8 brazos sin contar la vela central que se enciende todas las noches. Entonces, este candelabro tiene 8 brazos y cuando vamos encendiendo las velitas cada noche, la primera noche se enciende una sola velita. Y esta representación la vamos a ir dibujando aquí en este triángulo a la derecha. La primera velita que debe acabarse correspondería a este primer círculo aquí. En la segunda noche, después de encender la vela central, se encienden 2 velitas. Es decir, tenemos 2 velitas aquí. La tercera noche se encienden 3 velitas. Es decir, que hasta aquí vamos gastando 6 velas en total. La cuarta noche serían 4 velas más. Es decir, ya se terminarían esa noche 10 velitas. Hasta la quinta, la sexta y la séptima noche. En la séptima noche tendríamos iluminadas casi todas las velitas, excepto la última. Pero ahora me voy a detener en la séptima velita, que corresponde a un triángulo de 7. Si nosotros contamos el número de círculos que contiene esta representación gráfica de cómo vamos contando, la cuenta es una cuenta triangular. Aquí tenemos, sin contar esta última fila de aquí, repito, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un triángulo de 7 por cada lado. Para relacionar esto con algo que es ya conocido por nosotros, tenemos el verso de Génesis 1:1, Bereshit, el libro de Bereshit, Aleph, Aleph, escrito en hebreo. El verso escrito en hebreo tiene 7 letras, perdón, 7 palabras. Bereshit es una, Bara, segunda, Elohim, tercera, Et, cuarta, Hashamaim, quinta, Beet, sexta, Haaretz, 7. Pero también este triángulo, mejor dicho, este verso de 7 letras tiene un total de 28 letras. Este verso de 7 palabras tiene 28 letras que puede ser traducido aquí en este o reescrito en este triángulo. Si nosotros pudiéramos escribir cada una de las letras aquí, podríamos asignar a cada círculo de estos una letra, por ejemplo, de esta forma. Bara, ¿sí? Barashit, ¿sí? Podríamos reescribir el triángulo, el verso dentro de este triángulo. Así, Barashit, ¿sí? Barashit. Y luego, Bara, otra vez aquí, Bara, Bara, Elohim, otra vez una Aleph. Estoy escribiendo esto para que podamos visualizar, ¿sí? De qué se trata todo. Elohim, Elohim, et, et,
¿sí? Hashamayim, Bet sería la última de aquí. Bet, me falta la ta, Bet y Haaretz. Esto sería así. Haaretz. ¿Ven? Ahí termina Génesis 1:1. ¿Eso qué significa? Ah, que durante los 7 días estamos en realidad celebrando la creación. Sabemos que la naturaleza es perfecta. Si la naturaleza es perfecta, la Biblia llama a esta naturaleza perfecta. La naturaleza nuestra perfecta la llama la mujer virtuosa. Vamos a escribir o dibujar, mejor dicho. Vamos a dibujar a esta naturaleza perfecta. Dijimos que eran 7 palabras. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujar así. 2, 3, 4. Espero poder hacerlo correctamente y que me coincida todo, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces, salvo esos pequeños detalles imprecisos del dibujo, aquí caben siete círculos que si lo podemos esto reproducir con monedas del mismo tamaño, tenemos que esto es una representación de cómo la naturaleza comienza a agrupar, agrupar en este caso las células, agrupar moléculas, agrupar varias cosas. Y de hecho, si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos a dibujar algo. Vamos a ponerle de otro color. Si dibujamos esto de esta forma, aquí podemos hacer, a ver, esto sería hasta acá, ¿no? Si unimos estos puntos extremos, o podríamos unir los puntos centrales de los círculos también, aquí tenemos un hexágono. Un hexágono que representa, am, a ver, eh, perdón, vamos a ver. Si nosotros nos saltamos ahora a la química, vamos a hacer una búsqueda en
en Google acerca de la química orgánica. Toda la química orgánica está basada en hexágonos. Estos hexágonos son moléculas basadas en carbono. Y el carbono está en estas estructuras, en algunas de estas, la mayoría de estas estructuras hexagonales, excepto cuando ha ingresado un oxígeno, aquí, un oxígeno, para reemplazar algún carbono, pero toda la estructura orgánica de la naturaleza está formada por hexágonos, ¿sí? Podemos revisar todas estas estructuras. Por ejemplo, ¿no? Eh, Veamos. Eh, Aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí no se visualiza porque están simplificados, pero aquí. Entonces, este elemento un elemento, le llaman olimpiceno, no sé de qué se trata, pero esta forma inclusive ya real es una forma hexagonal. Entonces, cuando estamos hablando de la creación es perfecta. Entonces, esta creación está basada en un hexágono que es la fuente de toda la química orgánica, todos los elementos asociados a la vida. Es decir, todos estos elementos que son fundamentales para la vida están basados en carbono. Y por eso es que cuando se quema un elemento orgánico se reduce a carbón, porque finalmente se disipan todos los otros elementos y queda el carbón, que es la base. Entonces, cuando estamos hablando de la creación, estamos hablando del estado perfecto de la naturaleza. Ahora, ¿pero qué es Hanukkah? Dijimos que Hanukkah vamos a poner en otro color. Hanukkah es la fiesta de una lámpara de 8 luces. ¿Sí? ¿Qué significa esto de que sea de 8 luces? Ah, que nos recuerdan el número 8 en la Biblia. El número 8 o debe estar recordado en la Biblia cuando Abraham le pide al Creador que circuncide a sus hijos por el resto de generaciones. Dice, la circuncidarás al octavo día. ¿Sí? Por tanto, en realidad, Hanukkah es la fiesta de la circuncisión. ¿Cómo es que es la fiesta de la circuncisión? Porque estamos hablando de las 8 luces. No es que la circuncisión tenga que ver con cortar el prepucio de los varones. Esto es la literalidad, esto es la religión. Dijimos que el número 7 es lo perfecto, pero el número 8 es el salto hacia lo divino. Si la naturaleza es perfecta y tiene una forma hexagonal, ¿sí? Una forma hexagonal, va a ser así o no.
2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esto es un hexágono y esto corresponde a la naturaleza, a nuestra naturaleza, que está representada por la naturaleza física, es decir, el conocimiento de nuestra naturaleza física. Pero el saltar al 8, el octavo día, que está en forma religiosa representado por la circuncisión del prepucio. De hecho, el mismo creador aclara en la Torá que no es necesario circuncidar la carne, sino circuncidar el corazón. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Si nosotros tenemos aquí el número 8, ¿sí? El número 8, ¿qué ocurre si a este número 8 le viramos un poquito? A este número 8, al virarle un poquito, vamos a tener esto. Es decir, cuando se realiza esta fiesta de prender 8 velitas, el prender las 8 velitas no significa nada, a menos que interioricemos el mensaje y su significado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que racionalizar el mensaje, racionalizar las ideas escondidas allí. Circuncidarás al octavo día significa circuncida tu corazón. Circuncidar el corazón significa eleva tu corazón hacia un estado divino. ¿Qué es un estado divino? Un estado divino es un estado de nueva conciencia. Vamos a ponerle inclusive en otro color. Un estado divino, o si se quiere un estado espiritual, es un estado de nueva conciencia. ¿Qué es, por tanto, la espiritualidad? La espiritualidad, para conocer la espiritualidad tenemos que saber qué es lo demás, digamos lo físico, lo material. Lo físico o lo material es el mundo en el que vivimos, es el estado de la naturaleza, lo que podemos tocar, ver, palpar y medir. Pero el estado divino va más allá de la naturaleza. El estado divino es el conocimiento del alma, el conocimiento de las cosas que, si bien están asociadas a la naturaleza, están por sobre la naturaleza. ¿Qué está por sobre la naturaleza? Todo aquello que no es palpable, todo aquello que no es medible, pero sin embargo es el motor de toda la naturaleza. Por ejemplo, el amor, las iras, el poder, la gratitud, la alabanza, la humildad. Todos estos aspectos, varios de estos asociados a nuestras emociones, emociones que tienen que ser pulidas y elevadas hacia un nuevo estado de conciencia, un estado de conciencia que motive el cambio en la naturaleza. Por ello, cuando vemos en la escritura de que el Creador hizo todo por medio de la palabra, se refiere a esto, a esta palabra que aparentemente Dios habló. Este es el estado divino que es el que mueve toda la naturaleza, la naturaleza. La palabra es en realidad el nuevo estado de conciencia que nosotros tenemos que tener para alcanzar una
un estado de armonía, de paz y de amor. Es decir, tenemos que cambiar a través de mis pensamientos, a través de mi inteligencia, a través de mi sabiduría, guiada por la palabra del Creador, transformar mi mundo interior para que este mundo interior sea cada vez mejor. Este es el estado divino, este es el estado espiritual. Y cuando estamos hablando del estado espiritual, estamos hablando por sobre la naturaleza. Por tanto, no tiene importancia el hecho de lo que esté ocurriendo aquí en lo físico. ¿Sí? No son historias relacionadas a los aspectos físicos y por tanto lo escrito no es historia, sino lo escrito es relacionado con lo divino. ¿Cómo vamos a mirar la historia de Hanukkah? ¿Cómo está relacionada la historia de Hanukkah con lo divino? Para ello necesitamos hacer un poco de historia. Es decir, siempre estaremos entrando en algo aparentemente histórico que posiblemente haya ocurrido, pero eso no es el interés nuestro, sino apoyados en estos datos aparentemente históricos escritos en estos libros para determinar el contenido espiritual de estos relatos. En Israel, en el año 200, aproximadamente 200, creo que 60 antes de nuestra era, eh, Alejandro Magno um, conquistó a Israel, conquistó todo el mundo conocido de aquella época, incluido Israel, pero Alejandro Magno murió muy temprano, creo que a la edad de 32 años. Y le sucedieron sus generales que se repartieron su reinado y alguno de ellos se llamaba Antioquio y el hijo de Antioquio se llamaba también Antíoco y cosas así. Antioquio Epífanes, creo, comienza a oprimir al pueblo de Israel, comienza a imponer ciertas costumbres eh, que para los hebreos son costumbres paganas, las costumbres griegas. Y entre esas costumbres griegas están el no hacer el Shabbat, el no celebrar los inicios de mes y también el no circuncidar a sus niños. De hecho, de acuerdo a este relato, eh, Antioquio y sus generales y todo su ejército comienzan a imponer estas leyes en el pueblo de Israel y mataron inmisericordiamente a muchos judíos que se negaron a cumplir. Eh, una de las señales de estos deseos de Antioquio y sus generales era que venían a hacer festines justamente en día de Shabbat, en el día más sagrado para el judío, en el que no está permitido hacer obra alguna, como establece la ley. Entonces vamos a comenzar a poner estos detalles. Entre las restricciones, dijimos, está el, la prohibición. Vamos a poner aquí prohibiciones.
prohibiciones, espero que esté bien escrito, ¿sí? De hacer el Shabbat. Luego de santificar los inicios de mes. Y también la circuncisión. Bueno, al principio nosotros, por ejemplo, diríamos, ¿y cuál es el problema? ¿Cierto? Una circuncisión no es mayor cosa, esto es algo que fue establecido en la ley y como dicen ahora, suelen decir en los cristianos, es que eso fue un asunto de la ley y la ley ahora eh, ya no está vigente. Bien, ¿qué es hacer el Shabbat? Eh, Habíamos recordado que el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, existen 7 palabras. Y nosotros sabemos que el número de días de la creación son 6, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, más el séptimo descansó, y el séptimo es Shabbat. De hecho, cuando está hablando de que el séptimo descansó, utiliza la palabra Shabbat, y el séptimo hizo Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el recordatorio. Un judío cuando celebra el Shabbat, lo que está haciendo es recordar la ley de que el Creador en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo lo perfeccionó, ah, lo santificó. Y por tanto, el Shabbat es un recordatorio de la creación, pero también es un recordatorio anticipado del final de los tiempos. El final de los tiempos será un estado de armonía, de paz. Por eso Shabbat entre sus significados es que tiene paz. Y es costumbre judía el saludar con la palabra Shabbat, en el Shabbat, decir Shabbat, Shalom. Bueno, entonces, el realizar el Shabbat, hacer Shabbat, es una prohibición que va en contra, es una prohibición que va en contra de la conciencia de la creación y por lo tanto la conciencia del espacio. Estamos hablando justamente de que el número 7 está asociado con la naturaleza y la naturaleza es el espacio en el que vivimos. Ahora, santificar los inicios de mes. Esto es otra costumbre religiosa. ¿Qué es lo que ocurría en los antiguos tiempos? Los tiempos antiguos se celebraban los meses con la luna, es decir, el calendario era lunar. Por supuesto que el calendario lunar tiene ciertos inconvenientes, no es tan preciso. Y finalmente la ciencia y el antisemitismo ayudaron a formar el calendario solar. Curiosamente, hay una guerra de culturas entre quienes adoran al sol, y por lo tanto son los que han establecido el calendario solar, y entre quienes se rigen por el calendario lunar, entre ellos el pueblo judío. Y entonces el inicio de mes, la celebración de inicio de mes estaba relacionado con el aparecimiento de la luna nueva. Y este inicio de mes es una forma de santificar
el tiempo. ¿Qué deberíamos entender por esto de santificar el tiempo? Santificar es separar. Es decir, la idea del tiempo, separarla por un momento, racionalizarla, comprenderla y saber de qué se trata. En realidad, aquí nos metemos en un problema con Einstein, puesto que para Einstein estos dos elementos se deben considerar como uno solo, una sola variable llamada espacio-tiempo. Y esto es parte precisamente de la racionalización del espacio-tiempo. Entonces vamos a señalar esto aquí, ¿sí? Como algo que tenemos que tener siempre pendiente. ¿Qué dice en realidad Einstein respecto del espacio-tiempo? El espacio-tiempo están relacionados entre sí. El espacio le dice al tiempo, ah, perdón, el tiempo le dice al espacio cómo curvarse, ah, y el tiempo, a ver, perdón, el espacio le dice al tiempo cómo curvarse y el tiempo le dice al espacio cómo moverse. Entonces, esta teoría del espacio-tiempo, Einstein dice que en realidad hay un punto en la creación o en la expansión, en la explosión, o desde el punto de vista hebreo, la contracción del infinito, el llamado Simsum. Hubo un instante, y hay que tenerlo con cuidado esto, porque cuando decimos un instante estamos hablando del tiempo. Hubo un instante en el que el tiempo fue formado. ¿Cómo es esto de que el tiempo fue formado? Cuando nosotros revisamos las teorías de los espacios, de los agujeros negros son lugares muy masivos en nuestra galaxia. Un agujero negro es negro porque ni siquiera la luz puede escapar de allí. En este agujero negro, en el límite, se llama el límite del horizonte de sucesos. En el límite, aquí en este límite, el tiempo está detenido. Es decir, aquí el tiempo es cero. Cuando nos acercamos, vamos acercando al agujero negro, el tiempo se va deteniendo, se va ralentizando. ¿Sí? Hasta que finalmente llegamos al límite del agujero negro, el tiempo se detiene y si ingresamos en el agujero negro, las matemáticas dicen que el tiempo se invierte. Es decir, para nuestra comprensión, de todas maneras, el tiempo es primero algo relativo y segundo es algo que está presente únicamente en nuestro mundo, en el mundo que nosotros conocemos. Ahora, este agujero negro que es posiblemente el lugar central de nuestra galaxia y de todas las galaxias que vemos en el cielo, este agujero negro es un elemento muy masivo, pero este mismo agujero negro en el interior de nuestras partículas más pequeñas, en, en el interior de nuestros átomos, también estos átomos en realidad son pequeños agujeros negros, cada uno, en el que de acuerdo a la física cuántica, también aquí el tiempo no existe. Entonces, aquí nosotros podríamos afirmar, podríamos decir, ¿sí? Con tranquilidad de que el tiempo, aquí el tiempo no existe. ¿Sí?
el tiempo es cero, no existe. Entonces, el tiempo no es una variable que nosotros podemos decir que existe en este mundo infinitamente chiquito. ¿Qué significa, por lo tanto, santificar el tiempo? Santificar el tiempo significa tener conciencia de que en este mundo estamos regidos por este implacable juez llamado el tiempo, que va transformando nuestra piel, cambiando, poniendo más palidez en nuestro cabello, arrugas en la piel, etcétera. Pero que en realidad en lo interior, en lo más chiquito, si somos capaces de tener conciencia de que en los elementos más pequeños de los que estamos constituidos también el tiempo no existe. Si logramos hacernos tan chiquitos como estas pequeñas partículas en otro forma de ver, dicho de otra forma, si somos lo suficientemente humildes, podremos lograr la eternidad. Es decir, que aquí el espacio, el tiempo no exista. El tiempo no exista y por lo tanto lograr una eternidad. Desde luego que esto tenemos que seguirlo masticando cada vez más porque es un asunto, un tema bastante profundo. Entonces, naturalmente que todo lo escrito en la Torá tiene que ser racionalizado, tiene que ser profundizado para lograr entender de qué se trata. No se trata de una simple religión. Es decir, si es que hoy con la mentalidad cristiana, por ejemplo, vamos y le decimos a los judíos, ya no tienen que hacer esto, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer el Shabbat, etcétera, y les tratamos de convencer, el judío va a estar en su religión, no va a querer salir de su religión. ¿Por qué? Porque está metido en la cabeza de que la religiosidad tiene que llevarnos hacia concientizar de qué se trata. Entonces, eh, cuando los griegos, el rey Antioquio IV, trataba de imponer su cultura a los judíos, vemos en realidad que todo este tipo de cosas son guerras culturales. Las guerras culturales tratan de imponer su criterio, su forma de ver, su forma de pensar, de racionalizar las cosas. Y, por ejemplo, para un griego esto no habría inconveniente de comerse cerdo, ¿no? Una de las imposiciones que harían, que hicieron los griegos, el mismo rey Antioquio cuando entró en el templo de Jerusalén, él hizo un sacrificio de un cerdo en el altar, mandó a derribar ese altar y construir uno nuevo y hacer un sacrificio de un cerdo. En el libro de los Macabeos se relata inclusive que se obligó a un judío, eh, creo que era uno de los ancianos, a comer carne de cerdo. Le abrieron la boca y le pusieron la carne de cerdo para que coma. Y él, naturalmente, dijo: a mis 90 años, ya no voy a darme el lujo de impurificarme y comer el cerdo. Y desde luego que no se trata de impurificarse, sino que el sentido interior de todo esto es de que va más allá de lo que parece. Siempre tenemos que leer las historias con este tinte del más allá de lo que parece. Y luego viene realizar la circuncisión. Entonces dijimos, la circuncisión es el cortar el prepucio en los varones. En todos los niños tenían que cortarles el prepucio y esto está asociado, como ya vimos, a lo divino.
entendiendo, como dijimos, en lo divino que está relacionado con lo sublime, con lo que va más allá de la naturaleza, con esto de organizar, transformar el mundo interior nuestro, que va más allá del espacio y el tiempo, que es la transformación interior nuestra para llegar a un estado de paz, armonía, y que el que podamos construir un mundo para que nosotros y nuestros hijos puedan vivir en paz. Entonces, lo que el imperio griego trató es de imponer a su forma de ver las cosas a través de estas tres grandes prohibiciones, inmiscuirse en la religiosidad judía con el espacio, de la prohibición acerca del conocimiento, del espacio, del tiempo y de lo divino, que aquí lo llamaríamos de una vez también el nivel del alma, ¿sí? Lo divino o el nivel del alma. De paso, quiero mencionar que siempre somos nosotros propensos a hablar indiscriminadamente del alma, pero ni siquiera tenemos la certeza de qué es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es precisamente esto que habíamos estado dibujando con un número, el número 8, que va más allá de la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí va más allá de la naturaleza porque precisamente el número 8 es el símbolo del infinito. Entonces, es todos estos aspectos que están relacionados con la información que llevamos dentro. La información que se manifiesta a través de emociones. La ira, la inconsciencia, la intranquilidad. Todos estos aspectos que pueden ser transformados en amor, paz, humildad, trascender el mundo. Esto es lo que tenemos que considerar como alma y que está asociado a lo divino. Entonces, el pueblo griego trataba de eh, prohibir básicamente estos tres conceptos. De hecho, en la parte de la circuncisión, en ese tiempo, algunos varones ya comenzaron a tener recelo de ser judíos, de que se les reconozca judíos. ¿Cómo es que se le reconoce a un judío? Por ejemplo, lo que hacían en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Para saber que era un niño o un adulto judío, era simplemente bajarle los pantalones y se observaba el prepucio. Eso es algo que no se puede ocultar, algo que ya está completamente marcado de por vida. Entonces, ¿qué hacían en ese tiempo los judíos que ya eran circuncidados y por lo tanto su prepucio estaba recortado? Lo que hacían es buscarse la forma de alargarlo para que le cubra completamente su miembro. Es decir, ocurría en ese tiempo lo mismo que quizás ocurre en todas las épocas. En nuestra época, ¿qué es vergonzoso en nuestro país, por ejemplo? El más grande insulto es ser indio. Nosotros, los que nos consideramos blanquitos y los que tenemos grandes apellidos y los que tenemos sangre azul, despreciamos al otro y los insultamos siempre utilizando estas palabras peyorativas de ser indio.
Y por ejemplo, en nuestra sociedad, algunos indígenas buscan ya la forma de ocultar su origen, eh, dejando, por ejemplo, los otavaleños, cuando salen de allí ya se cortan su trenza, ya no se ponen el poncho, ya no se ponen sus alpargatas, ahora se visten como personas normales y poco a poco van olvidándose inclusive de sus costumbres y su idioma. Yo mismo tengo un buen amigo que eh, ha dedicado su tiempo, pese a ser extranjero, ha dedicado su tiempo a ir a enseñarles el quichua y sus costumbres a los hijos de estos indígenas que ya se están olvidando esas costumbres y este idioma, el quichua. Es decir, nosotros somos propensos a dejarnos conquistar por ideas extranjeras porque las consideramos más agradables o sentimos vergüenza de la nuestra. Tal fue así que en ese tiempo los judíos comenzaron algunos de ellos a admirar al- a la cultura griega y a adoptar sus costumbres, tanto que inclusive comenzaron a utilizar el nombre Alejandro como un nombre común. Esto implica que su cultura está siendo transformada, está siendo, eh, eh, han sido conquistados culturalmente. Pero la historia de Hanukkah se trata de un tipo, una tribu en realidad, de los macabeos, de un tal eh, Yohanan, perdón, Judas. Judas, que en realidad el nombre de Judas es Yehudí, Yehudí o judío, Yehudí Macabí, quien se organiza y luego de varios años de combate logra expulsar a los griegos y cuando termina la guerra ahora vienen a reconstruir el templo. Al reconstruir el templo había sido profanado porque fue Antíoco Epífanes a derribar el altar y construir uno nuevo y sacrificar allí un cerdo, pero también en el lugar santísimo en donde estaban eh, eh, el, el arca del testimonio, allí trajo a Zeus y también se apoderó de todos los objetos de oro del templo y se los fue llevando como una conquista, como un botín de guerra. Pero esta historia que parece una historia real, en realidad está escrita para que nosotros la entendamos en su sentido más profundo. Vamos a dibujar en una forma rápida lo que es el templo. El templo o lo que era el templo en terminología histórica. Pero nosotros sabemos que el templo no es un templo hecho por manos de hombres, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Cuando el Creador le mandó a construir el templo a Moisés, el tabernáculo del templo, a ver si... ahí. Cuando Moisés construyó el tabernáculo del templo, el Creador le dijo, construyeme un templo. Vamos a escribir el texto aquí, porque esto es importante. Constrúyame en un templo y yo habitaré en medio de vosotros. Es decir, generalmente nosotros nos quedamos en la primera parte
del mensaje, construyame un templo y lo demás lo entendemos rápidamente. Entonces, construyame un templo, ¿para qué? Para yo habitar allí. No se trata de habitar en ningún lugar de cuatro paredes construido por el hombre. Siempre, desde el inicio de los tiempos, la idea de construir un templo fue la construcción del templo interior del ser humano. Por ello, los que conocemos el llamado Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento, está escrito, dice, porque no acaso vosotros no sois el templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando la Biblia desde el inicio habla de construir un templo, está hablando de un templo espiritual dentro nuestro. Nosotros mismos somos el templo. ¿Cómo está constituido este templo? Este templo está constituido aquí y por ello, de hecho, aquí hay una lámpara. Vamos a dibujar esta lámpara. Una lámpara de 7 brazos que estaba en el lugar santo. Una lámpara de 7 brazos que debe estar siempre encendida en el lugar sagrado. Y esta lamparita tiene que estar siempre encendida, ¿sí? Y para encender esta lámpara se necesita aceite de oliva, ¿sí? Todos estos elementos pueden ser perfectamente explicados a qué corresponden en nuestra espiritualidad. El aceite, por ejemplo, el aceite se extrae del árbol de las olivas, se le machuca bien las olivas para extraer el aceite. Y una vez que está prisionado, sale ese aceite, ese es el aceite virgen, que se puede servir aquí para iluminar las lámparas. Entonces, el templo en el lugar sagrado tiene que estar iluminado siempre por la lámpara de 7 luces. ¿Cuáles son estas 7 luces? Una forma rápida de entender estas 7 luces del templo. Aquí son 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y la boca. Es decir, aquí están representados 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales y la boca. ¿Y por qué la boca es la central? Porque la boca es la que conecta desde abajo, el interior de nuestro ser, para todo lo que tenemos guardado en el corazón, habla la boca. Entonces, por eso aquí la luz central está interconectando hacia abajo. Es todo el fundamento de la estructura de esta llamada menorá del templo. Y aquí tenemos el altar de los sacrificios. ¿Qué era el altar de los sacrificios a la entrada? El altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios o está simbolizado por nuestras acciones. ¿Qué es sacrificar? Sacrificar es elevar. Elevar, elevar nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestras emociones. Por eso es que aquí se sacrificaban animalitos que se llaman kosher o puros, ¿sí? No se sacrificaban otros animalitos, por ejemplo, los cerdos. ¿Qué significado tiene esto de no sacrificar cerdos? Los cerdos son animales impuros. Es decir, ¿qué hay que primero hacer? Hay que purificar nuestras emociones representadas por estos animalitos
hay que purificarlos y una vez que están puros, que ya son las palomitas, los corderitos o los macho cabrillos, entonces sí se puede sacrificar aquí en la entrada del templo. ¿Qué significa eso de sacrificar? Es elevar, no se trata de ir a matar animalitos y quemarlos allí en el templo. Dios no es argentino. A Dios no le gustan las parrilladas ni el olor, como dice, el olor fragante que asciende hacia los cielos. El Creador no tiene que oler nada. Lo que estamos haciendo es en nuestro interior sacrificar estos animalitos que ahora están en estado de pureza para elevarlos en el templo. Y aquí en el lugar sagrado las tablas, estaban, términos en realidad alegóricos, estaban las tablas de la ley, custodiadas por estos dos ángeles, los rollos de la ley. ¿Qué significa esto? Este lugar, el lugar santísimo, es el lugar más sagrado, es el lugar más sagrado del ser humano. Nosotros conocemos por las leyes que tenemos derecho a nuestra privacidad. La privacidad de cada ser humano es sagrada y es preservada por la ley. Solo una orden del juez puede permitir allanamiento de nuestra morada. Es decir, si yo no le permito a nadie ingresar en la casa, simplemente no puede entrar nadie y se le considera como un crimen que alguien ingrese a la casa sin el permiso del dueño. Y esto ocurre en nuestra propia intimidad. Nadie tiene derecho a conocer nuestras intimidades. Siempre hay deseos internos nuestros que son secretos y son sagrados. Esta última voluntad, por ejemplo, de un difunto, una persona que va a dejar el mundo, por ejemplo, deja escrita su última voluntad y esta última voluntad se le considera como la más sagrada y tiene que cumplirse, porque así fue la voluntad de fulano de tal. El lugar santísimo es el lugar más privado de nuestra interioridad, el lugar más sagrado, y es allí, en esta interioridad, en donde está configurada en realidad la ley. Este famoso lugar santísimo, como ya hemos visto aquí, eh, podríamos inclusive dibujar de una forma diferente. El templo o podríamos graficarlo en la estructura en la que siempre estamos acostumbrados a graficarlo para entender eh, estos detalles de la escritura. Esto quizás vamos a hacerlo ahora con esta otra parte de aquí, ¿sí? Los tres lugares del templo corresponden a estos tres lugares de nuestra alma que los hemos descrito aquí con estas tres esferas, grandes esferas, la esfera intelectual, la esfera emocional y la esfera conductual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta historia de Hanukkah? En esta historia de Hanukkah, la imposición cultural lo que estaba es tratando de destruir el fundamento de la racionalidad expresada a través de la religión. Es decir, la religión sirve para conservar estas ideas. Si estamos prohibiendo el Shabbat, nos estamos yendo en contra, como dijimos, del espacio, la racionalidad del espacio. Si nos vamos en contra
de las fiestas como Rosh Hodesh, estamos impidiendo la racionalidad del tiempo. Y cuando impedimos la circuncisión, estamos impidiendo la racionalidad de saltar a lo divino. Es decir, esa estructura que me permite concientizar ahora, aquí en el lugar en donde estoy, para hacer un salto trascendental hacia lo divino, hacia el Creador, hacia... Por eso se llama el mes de los milagros, porque es esto de lo divino se considera el mes o se considera los milagros. El milagro de esta lamparita que ardió por 8 días, mejor dicho, sí, esta lamparita de aquí ardió por 8 días, es una alegoría, es una costumbre, sí, y que quizás estos rabinos hayan establecido esta costumbre de incluir un par de brazos más en la lámpara para iluminar el templo, o ya no el templo, sino aquí en lo sagrado de nuestras casas, en la ventanita de nuestras casas. Eso significa que existe una imposición cultural, la imposición cultural de los griegos, impidiendo que se mantenga la religiosidad, pero esta religiosidad nos lleva a la profundidad de todos estos conceptos. Entonces, ¿qué ocurre? Epífanes, Antioquio Epífanes, lo que hace es sacrificar aquí un cerdo. Entonces vamos a poner aquí en un color para que permanezca, para que parezca precisamente lo que es. Este sería, sacrifica aquí un cerdo, lo cual no era permitido de acuerdo a la ley. Ahora, no es que no se trata de comer cerdo. La, la religiosidad dice que no hay que comer cerdo para los judíos, pero el significado es el importante. Entonces, no hay que comer cerdo por la inmundicia, porque no está todavía purificado. Y por lo tanto, sacrificar un cerdo en el lugar del templo, en el altar del templo, era considerado por los judíos un sacrilegio, una abominación a su forma de pensar. Y el traer una estatua de Zeus al lugar santísimo es lo que colma la paciencia a los judíos, en este caso a los macabeos. Ahora, ¿qué significado tiene todo esto? Ahora ha pasado el tiempo y se ha olvidado el calendario lunar y tenemos el calendario solar. Entonces ya no hay problema con el calendario. Ya no hay problema porque el calendario es más exacto y podemos saber cuándo inicia un mes y cuándo termina por los calendarios, pero no por ningún fenómeno natural. No hay ninguna condición astronómica que me indique que mañana inicia un mes, o como lo que pasó hace un par de días, que fue el inicio de mes, de un nuevo mes, de acuerdo al calendario lunar. El calendario solar dice, ya mismo es el inicio de mes y no sabemos por qué, excepto por el calendario. Lógicamente es más preciso y ahora con la ayuda de toda la tecnología que tenemos, ya no tenemos problema en recordar en qué día estamos. Y luego, ¿qué ocurre? El calendario solar, después de hacerse muy popular, también la palabra Dios se ha hecho muy popular en el mundo. Cuando en la Biblia está traducido como Dios, en realidad no existe esa palabra hebrea. La palabra Dios en realidad viene de una transformación de Zeus que en un castellano España se pronuncia una especie de Zeus, ¿sí?
Zeus, no se pronuncia como nosotros aquí la Z, simplemente como una S, Zeus, y lo que en latín se comenzó a llamar simplemente Deus. Por eso el Papa es el Vicarius Filis Deus, el vicario de Cristo, vicario de Dios. Entonces, esta palabra Dios comenzó a ser introducida en el templo. En realidad, por tanto, esta historia viene a ser una especie de profecía, porque lo que se ha hecho es introducir en el templo del ser humano, de cada ser humano, a Zeus. Se ha permitido el sacrificio de los cerdos y de hecho ahora, pues, por más cristiano, por más religioso de cualquier otra religión que sea, a menos de que sea vegetariano, es posible comer cerdo y no hay ningún problema, o sea, no hay problema ni siquiera de conciencia para comer cerdo. Y como dije, esto naturalmente son dogmas religiosos, pero que tienen que ser racionalizados. Y, entonces ahora ah, introdujeron el calendario solar y también introdujeron a Zeus en nuestro templo y se ha permitido ya el sacrificio de comer cerdo. De hecho, es una de las cosas más populares de nuestros países. Una de las comidas más importantes en nuestros países es el cerdo, el chicharroncito colombiano, la fritada ecuatoriana, son de cerdo. Y, y claro, todo esto con el famoso cristianismo se ha venido a transformar completamente toda la religión en una religión totalmente distinta. Y esto no es que esté diciendo que está mal. Lo que pasa es que hemos transformado las ideas, hemos mezclado las ideas que ahora perdieron el significado original. El significado original eh, de que cuando estamos hablando del Shabbat, estamos hablando de la perfección. Cuando estamos hablando del tiempo, estamos hablando de la forma de encontrar la eternidad. Y esto quizás podríamos verlo en las siguientes clases. Y cuando estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando de cómo saltar hacia lo divino. Curiosamente, la circuncisión es solamente un mandamiento para varones y no para mujeres. Entonces, es precisamente allí en donde están los detalles que tenemos eh, que entrar para racionalizar las ideas, entenderlas adecuadamente y ver que no se trata de cosas de religión, de mandamientos de religión, que el encender las velitas no es que de esta forma estoy haciendo algo que ha mandado Dios, porque de paso no lo mandó, sino que en cada acción de estas estamos encontrando sabiduría, estamos encontrando formas de reflexión, estamos encontrando puntos para racionalizar nuestro pensamiento, para aprender, llegar al conocimiento de algo más profundo, porque el creador lo que necesita cada uno de nosotros es de que seamos cada vez más pensantes, seres más pensantes, y a través de este pensamiento y de esta inteligencia seamos seres cada vez más conscientes, que busquemos un mundo lleno de paz, de armonía, de, de hermandad, de amor, en el que nuestros hijos puedan vivir en paz.